Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega del canal y en este caso volvemos con la sección de entrevistas. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de charlar, de entrevistar a Carlos Pérez, el creador de Calistenia Eficiente. Calistenia Eficiente, que es uno de los proyectos para mí con más proyección en este ámbito del entrenamiento con peso corporal, de la calistenia. Y es que Carlos nos aporta un punto de vista científico, riguroso y basado en la evidencia bibliográfica, algo que es de agradecer y que sin duda va a marcar un antes y un después en la manera de ver el entrenamiento propio de calistenia o peso corporal. Te recuerdo que puedes escuchar esta misma charla, esta misma entrevista a través del podcast del canal Calistenia y Fitness, bien sea por iTunes o iVoox, de manera que puedas beneficiarte de este contenido mientras haces cualquier otra actividad. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestro patrocinador, que en este caso es Paleo Bull. Paleo Bull es una empresa que se dedica a fabricar barritas energéticas y snacks saludables, y es que estos snacks no tienen nada que ver con los otros productos y barritas que vas a encontrar en los supermercados, porque Paleo Bull fabrica sus snacks y barritas a base de ingredientes y nutrientes de calidad y son una perfecta elección cuando estamos fuera de casa, en la oficina, antes de entrenar o necesitamos algo de alimento para después del entrenamiento y no podemos cocinar, y en esas ocasiones pues la verdad es que es una perfecta opción contar con los productos de Paleo Bull, que son, como digo, una excelente opción de snacks totalmente saludables. Si quieres saber más sobre sus productos, visita su página paleobull.com, y si deseas adquirir alguna de estas deliciosas barritas, puedes utilizar el código de descuento JMX en mayúsculas, todo seguido, JMX, y podrás obtener un 10% de descuento en todas tus compras. Y ahora sí, pasemos a charlar con Carlos Pérez de Calistenia Eficiente. Muy buenas, Carlos Pérez, bienvenido a JMX Calisthenics, bienvenido al programa de podcast de Calistenia y Fitness. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal va todo? Bueno, Miquel, pues buenas tardes a ti también. Lo primero, darte las gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. La verdad es que, como te decía hace un momento, es un honor poder estar aquí contigo después de entrevistas que has hecho a gente tan reconocida de este mundo, a Nordin, a Geray, al gimnasta Rubén López, que a lo mejor la gente le conoce un poquito menos, pero bueno, para mí es el que más tengo ahí arriba. Y nada, pues bien, la verdad es que bien, con ganas de la entrevista y de poder aportar información útil para que la gente que vea este vídeo se lleve algo a su casa después, que sea entretenimiento, pero que sea entretenimiento útil. Oye, pues encantado yo de que estés aquí, ya te digo, es todo un placer que, bueno, pues ahora nos vas a comentar un poco cuál es tu proyecto que ya estás llevando a cabo, pero como te digo, también pues para mí eres una de las referencias que tengo ahora mismo en el tema de calistenia, sobre todo pues tema de redes sociales, pues siempre intento tenerte fichado para aprender yo también de ti, ¿no? Oye, pues antes de empezar, Carlos, para aquellas personas que no te conozcan, ¿quién es Carlos Pérez y cuál es tu relación con la calistenia? ¿Cuál es sobre todo tu relación con el tema, con este mundillo del entrenamiento con peso corporal? Ujú. Vale, pues bueno, Carlos Pérez es un estudiante de Ciencias del Deporte más, uno de tantos que componen la Universidad Politécnica de Madrid. Es un entrenador personal, es una persona que también se dedica, o soy una persona que también se dedica al entrenamiento de calistenia en un centro de la Comunidad de Madrid. Y nada, mi relación con el street workout, con la calistenia, empieza ya hace casi 5 años, con una enrabietada mía que me dio de dejar el gimnasio. Llevaba 9 meses entrenando con pesas. Veía que funcionaba, pero veía que también me aburría muchísimo. Entonces empecé a trastear por internet y lo primero que encontré en relación a esto fue un programa de entrenamiento que seguro que ahora se ha hecho muy, muy famoso, pero que en aquel entonces no conocía casi nadie,
se llama Freeletics, seguramente tú lo conozcas, Mikel, y Ujú. ahora está en auge total. Sí, Y sí. mi primera toma de contacto con entrenamiento de peso corporal fue esa, fueron 4 o 5 meses de entrenamiento de alta intensidad. Quien haya hecho Freeletics sabrá lo que es, de acabar cada entrenamiento casi con ganas de devolver, pero bueno, la verdad es que fue una experiencia muy buena, me gustó mucho la sensación de progreso que transmitía esa forma de entrenar, era muy diferente a la del gimnasio, realmente sentías que aprovechabas mucho más el tiempo, tu cuerpo, aprendías a dominar ciertos movimientos que el gimnasio no te permitía, y bueno, a partir de ahí pues empecé a informarme un poco más, a ver los famosos vídeos de Fran Medrano, de Bar Brothers y de toda esta gente. Y también empecé a buscar un poco de información sobre el street workout en mi país, en España. Y más concretamente aquí por Madrid, que era donde podía moverme yo. Empecé a descubrir Mar Barrio, por aquel entonces, con Nordín, Dosel, Anke, Leo León, Sepúlveda, toda esta gente. Y empecé a interesarme por eso. Fui a mi primer campeonato como espectador, por supuesto, a la final de 2014, creo que fue, en la cual ganó Sergio Ordóñez su primer campeonato, que me acuerdo que por aquel entonces era su primer nacional, creo, lo ganó y además lo ganó con una diferencia bastante abismal con todo el respeto al resto de los competidores. En esa competición fue antes y después para mí, dije, guau, madre mía, fue la primera vez que lo vi en directo, que voy a hacer esas cosas en directo, el fondeo, ver la bandera, el pino, etcétera. Y dije, guau, esto es para mí, esto mola. Y nada, a partir de ahí, pues mi objetivo principal fue, por ese entonces empezó a surgir Olympus, de forma paralela a Barbarrio, y mi objetivo fue entrar en ese equipo. Yo dije, yo quiero entrenar con esta gente, quiero conocerles más, quiero participar en sus proyectos y todo lo que sea posible. Antes de entrar a Olympus, en el verano anterior, estuve entrenando con Anke y con León en el Retiro, personas que me transmitieron muy bien los valores de este deporte, a las que les tengo que agradecer el hecho de estar dedicándome a ello hoy, porque si no hubiera entrenado con ellos quizás no hubiera llegado a tomármelo tan en serio, o considerarlo como una forma de vida, un deporte en auge que podía conocer mucha más gente y demás. Y bueno, al año siguiente, en 2015, creo que fue cuando entré en Olympus, en enero, y ahí pues a partir de ahí empezar a colaborar en proyectos, en campeonatos, meterme un poquito más en la organización de, por ejemplo, el primer keynote de Bar España que se hizo en Fuenlabrada, en el Parque del Huerto del Cura, que me acuerdo perfectamente, que fue la primera vez que pude estar rodeado de atletas, de gente reconocida, formar parte de una organización, decir, pues me encargo de esto, me encargo de aquello, y decir, notar el street workout como un poco más mío. Es decir, ya no es eso que veo por YouTube, ahora estoy yo aquí, bueno, sin ser nadie, pues ya puedo ayudar, puedo colaborar, puedo sumar a este deporte. Y pues nada, a partir de ahí avanzar, comencé a estudiar el ciclo superior, el grado superior en técnico de actividad física y deportiva, el TAFAD, y a corroborarme como un apasionado de este deporte. Y a la vez, un poquito más, se me iba apareciendo la vertiente de la preocupación por la preparación física, por qué está bien, qué está mal, esto es saludable, esto no es saludable, pues bueno, un poquito lo que te transmite el grado superior. Y nada, participar en la organización de los últimos 3 campeonatos nacionales, los 2 anteriores realizados en Mulafest y este año, aunque me he tenido que salir últimamente por motivos de trabajo. Y nada, poquito más. Ese es Carlos Pérez ahora mismo, un estudiante de ciencias del deporte con ganas de transmitir información y de ayudar a quien quiera. Oye, pues me he sentido un poco, bueno, un poco no, muy identificado con eso que has dicho de que el gimnasio te aburría y tal, porque a mí pasó exactamente lo mismo. O sea, yo iba al gimnasio religiosamente y decía, joder, aquí entre unas cuantas paredes, las pesas estas, está muy bien, ¿no? Pero, y luego el día que fui a un parque de aquí de Bilbao, a Ujú. ver ahí a la gente que estaba haciendo cosas ahí y demás, y dije, buah, esto mola, esto está muy guay y a mí pasó eso hace 2 años, o sea que bueno, más o menos eso, tú decías un poco antes, has empezado tú, que yo iba a entrenar, por lo que yo creo, de calistenia, pero bueno, ahí totalmente Sí. identificado con esa situación, ¿no? Oye, pues si te parece, entramos ya en materia de entrenamiento, de calistenia, para que los que estén escuchando pues puedan también aprender nuevas cosas y les podamos aportar alguna que otra cosilla.
Algo que Perfecto. me llamó la atención de uno de tus últimos posts de tu cuenta de Instagram, que bueno, recomiendo a todo el mundo que me esté escuchando que pueda seguir, Calistenia Eficiente. Entonces, uno de los últimos posts que has subido, que me ha llamado mucho la atención, características morfológicas de los deportistas practicantes del street workout a nivel de, digamos, una referencia científica que Ujú. hablaba de unas características pues peculiares y digamos que se repiten normalmente entre nosotros los deportistas que bueno pues entrenamos con nuestro propio peso corporal. ¿Cuáles eran estas características morfológicas? Explícanos un poco de qué iba este estudio. Vale, pues bueno, antes de nada, por si se me olvida algo, que la verdad es que lo he leído 2 o 3 veces, pero oye, la memoria, somos humanos y falla. El estudio lo podéis encontrar en mi página de Instagram, en el post al que te has referido. Abajo de todo viene Ujú. el nombre del artículo y en internet lo podéis encontrar de forma gratuita. Es un estudio que se realizó en la final del Campeonato de Chile en 2015, en el cual se midieron pues, las características antropométricas de todos los participantes, con lo cual es un estudio que presenta también sus limitaciones, porque claro, estás midiendo características de gente del más alto nivel dentro del street workout a nivel de, bueno, en el país de Chile en concreto. Entonces, pues bueno, pueden no identificarse mucho con la realidad de los parques o de los gimnasios donde se practica la calistenia más habitual. Pero bueno, si nos ceñimos al estudio y decimos un poquito lo que hablaba, las conclusiones y las discusiones eran las siguientes. En primer lugar, se relacionaba mucho el tiempo que se llevaba entrenando, es decir, la experiencia, con las probabilidades de alcanzar un morfotipo endomorfo. Para quien no sepa lo que es el morfotipo endomorfo, pues digamos que hay tres morfotipos, tres morfologías principales en el ser humano. Sería la ectomorfa, gente delgada con dificultad para ganar peso, espigados, no sé, vamos, delgados por así, por generalizar. En el otro extremo estarían los mesomorfos, que serían aquellas personas con dificultades para perder peso, más gruesas, con más depósitos de grasa acumulada, etcétera. Y en el medio tendríamos el morfotipo endomorfo, que se correspondería con lo que nosotros conocemos como un cuerpo atlético. Es decir, puedo coger peso con facilidad, tampoco acumula mucha grasa, tengo una masa magra muscular más grande que el resto de las personas. Es para aprovechar el entrenamiento de fuerza, por así decirlo. Entonces, pues este estudio decía eso, a medida que llevas más tiempo entrenando calistenia o street workout en alto nivel, pues te vas acercando a ese morfotipo en teoría ideal para los deportistas. Citas que decían que las características antropométricas de estos atletas de street workout se acercaban bastante de gimnastas de élite, bueno, pequeña, pero una pequeña gran diferencia, que los gimnastas de alto nivel por lo general empiezan a entrenar gimnasia entre los 6 y los 9 años, con lo cual pasan por la adolescencia y por la pubertad, que es el estadio donde aparte de la genética, donde se rige un poco el desarrollo que vas a llevar durante el resto de tu juventud, qué desarrollo muscular, óseo, etcétera, vas a poder desarrollar según la actividad que hagas. Y en contramedida, los atletas de street workout, que han empezado por lo general como un deporte, como es un deporte que lleva poco tiempo, entre comillas, no han empezado a entrenar hace más de 8 o 9 años, muchos de ellos con la pubertad justo en el medio o después. Entonces, decir, pues bueno, esto nos plantea la pregunta del street workout practicado en mejor o peor medida me lleva al cuerpo de un gimnasta con el hándicap de que el gimnasta ha tenido la facilidad de desarrollarse en el momento oportuno, por así decirlo. Es una cosa que me resultó curiosa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más decía? Bueno, lo que todos ya sabemos, en los atletas de street workout y de calistenia prevalece la masa muscular en el tren superior y en el tronco, que muchas veces nos olvidamos del tronco, pero el tronco también incluye la musculatura del core, del abdomen, de la musculatura intrínseca de la espalda y demás. O sea, es importante recalcar eso. Y que la musculatura del tren inferior pues estaba en unos valores bastante mediocres en el buen sentido, es decir, más o menos iguales a los del resto de la población. Y creo que se me olvida un punto porque me acuerdo del post que tenía 5, pero no soy capaz de recordarme. Pero bueno, en síntesis esos tres son los que me parecieron más curiosos.
esas características morfológicas que, bueno, suelen ser habituales, pero como dices, pues bueno, era un estudio, digamos, que se hizo en determinadas personas que eran, pues bueno, de bastante nivel y, bueno, habría que tener, pues, esas diferencias en cuenta, ¿no? Eso es. Quería... Ninguna mujer, por cierto, Sí, todo varones en ese estudio, con lo cual no se puede extrapolar a las mujeres, cosa que es una pena. Habría que, por las diferencias fisiológicas que presenta la mujer ante el entrenamiento de fuerza y demás, sería muy interesante llevar a cabo un estudio en la mujer. Ahí lo dejo, para quien quiera. sí, sí, ¿no? Y qué bueno que cada vez se estén haciendo pues más estudios con deportistas calisténicos, porque eso significa que bueno, que cada vez pues somos más, ¿no? Los que nos interesamos por este tipo de entrenamiento y ojalá que bueno, que cada vez haya más evidencia científica, más bibliografía interesante, porque tú, bueno, de buscar bibliografía eres, pues bueno, sobre todo relacionado con este deporte, eres todo un experto, ¿no? También te quería preguntar por otro, no sé si mito, no sé si bueno, uno de los prejuicios, ¿no?, que muchos ponen al entrenamiento con peso corporal y es, bueno, el tema de calistenia igual a entrenamiento lesivo, ¿no? Calistenia, cuando haces Sí, calistenia te vas a lesionar, te vas a acabar con el hombro destrozado, vas a, bueno, vas a morir. ¿Cómo ves tú? efectivamente. ¿Cómo ves tú este, pues bueno, este temilla, ¿no? De calistenia lesiva, no lesiva, en fin, danos un poco tu opinión. Vale. Es un tema bastante complejo porque el problema que yo veo es que la mayoría de las personas que hablan sobre este tema, a nivel de cualificación y de conocimientos, pueden quedarse un poco cortos, sin faltarles el respeto, simplemente pues, se dedican a otra cosa y como, como su hobby, como su forma de pasarlo bien, de hacer deporte, etcétera. Con lo cual hay ciertos conocimientos que no manejan y pueden perjudicar ese juicio que tú dices. Yo cuando no tenía estos conocimientos en entrenamiento y demás antes de formarme, pues sí que hasta cierto punto llegué a pensar eso. Y eso que cuando me he lesionado ha sido cuando he tenido mayores conocimientos. No mala suerte en ese aspecto, pero bueno. ¿La calistenia es lesiva? Yo creo que no. Y tengo uno de los primeros posts que subí, creo que refleja perfectamente mi pensamiento sobre ello. Lo que es lesivo es la falta de conocimientos y la mala práctica. Uno te lleva a la otra, otro te lleva a lo uno. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de un deporte no está jerarquizado a nivel ni federativo, ni a nivel de entrenadores, ni de nada. O sea, la mayoría de la gente entrena calistenia por vídeos que ve, por la poca bibliografía que hay de dudosa calidad, porque hay libros bastante buenos y hay libros bastante malos que pueden llegar a ser incluso copia de otros. Y ese es el peligro. Es decir, cuanto más conocimiento posea la persona sobre anatomía, fisiología, metodología del entrenamiento, kinesiología o sistemática de la actividad física, que es la kinesiología, es la forma en la cual funcionan las articulaciones y los músculos en según qué movimientos, cuáles son correctos, cuáles no, etcétera. Cuanta mayor información posea la persona, pues menos riesgos va a tener de lesionarse. ¿Qué pasa? Que obviamente la población, pues presenta poco interés por adquirir estos conocimientos, como es normal. Yo si me apunto a una clase de judo, no me molesta en buscar información sobre el judo o en comprarme un libro en mi casa. Voy al entrenamiento y que mi maestro sea el que me instruye y me transmita toda la información. Esto en Street Workout no existe. Tú vas al parque y mala suerte o buena suerte, depende de cómo se mire. Puedes entrenar solo, con lo cual eres autodidacta total, lo que veas en YouTube y en esto que te he dicho antes, o tienes la posibilidad de entrenar acompañado. ¿Qué pasa? Entrenas acompañado con una persona que sabe, con una persona con conocimientos cualificada, etcétera, etcétera, pues has tenido mucha suerte, amigo. La verdad es que te felicito porque serás de los pocos. Pero también está la otra vertiente que es encontrarte con una persona que lleva mucho tiempo entrenando y a la vez que te puede transmitir sus conocimientos positivos, te puede transmitir sus conocimientos negativos. Obviamente, sin que él quiera hacer eso, pero simplemente no somos conscientes de nuestros errores a veces. También, por otra parte, hablar de que la calistenia la estamos intentando concebir como un deporte. Luego, si quieres, hablamos de deporte, ejercicio físico, que es la calistenia, que es el street workout. Pero bueno, la gente que lo practica se lo toma muy en serio y se lo toma como el que hace fútbol o judo. Entonces, para él es su deporte o para nosotros es nuestro deporte. El problema que tiene eso, que en la mayoría de deportes el objetivo
es extrínseco al cuerpo humano, es decir, el objetivo está fuera del cuerpo humano, de la preparación física. Tú en fútbol el objetivo es marcar más goles que el rival, en judo está en inmovilizar al rival, perdón. Pero en street workout, como puede ser en gimnasia, como en gimnasia rítmica, en expresión corporal, en danza, en baile, en todas estas disciplinas el objetivo está en el propio cuerpo. Trabajas con tu cuerpo, tienes que desarrollar una serie de características o de facultades con tu cuerpo y si no tienes eso no vas a hacer nada. O sea, dependes totalmente de la fuerza, del equilibrio, de la coordinación, de la flexibilidad, de la movilidad, de un montón de factores que tienes que mejorar sí o sí. Entonces, si no sabes mejorar esos factores de la forma adecuada, pues corres el riesgo de lesionarte. Cosa que a lo mejor en fútbol, por decir un ejemplo, la preparación física a lo mejor es un 20%, 30% de los entrenamientos. En street workout o calistenia, la gente que compite sí que es verdad que tiene sus días de sets and reps o de básicos, poniéndole a todo esto comillas, y luego tiene sus días de trucos, sus días de tensión, etcétera. Pero si te vas a la persona que, como tú y como yo, a lo mejor podamos entrenar calistenia como método de entrenamiento, nos dedicamos a la preparación física. O sea, yo entreno para ponerme fuerte, para hacer más dominadas, para aguantar más segundos en front, etc, etc. Entonces, si no medimos todas las variables que rodean esa preparación de forma correcta, es donde viene la lesión. Y ese sería un poquito lo que mi opinión al respecto. Sí, sí, y al final, exacto, el conocimiento, ¿no? La información o si no tienes acceso a esa información, pues por lo menos o no te apetece informarte, pues tener un mentor, alguien que te pueda ayudar, ¿no? Ojalá que en los parques en tu parque de calistenia puedas encontrar a una persona que sepa, ¿no? Pero si no lo encuentras, pues tendrás que informarte. Cada uno deberá informarse por su cuenta, ¿no? De todos estos aspectos, siguiendo también pues referencias o gente que sepa del tema, como puede ser tú, por ejemplo. Y bueno, y en en este tipo de entrevistas, pues es lo que también buscamos, ¿no? Dar un poco de luz para todas estas personas. Siguiendo con el tema de conocimiento, aprendizaje, vamos a hablar un poco de la técnica correcta de los ejercicios básicos, porque existen muchísimos ejercicios y podemos estar aquí hablando pues de todo. Si tenemos que hablar de todos los ejercicios que se encuentran en este sistema de entrenamiento, pues no nos daría la vida, pero bueno, vamos a hablar de ejercicios básicos como son dominadas, fondos, flexiones, sentadillas, esos cuatro grandes ejercicios, grandes movimientos que digamos la gente que empieza con la gente que empieza, pues empieza a utilizar estos ejercicios. Podríamos hablar incluso también de los remos, pero bueno, como tampoco tenemos aquí toda la tarde, vamos a hablar de la técnica correcta en este caso primero de las dominadas. ¿Cómo puede ser una buena técnica en dominadas teniendo en cuenta pues lo que dices tú, músculos implicados, posibles errores que igual típicos que la gente comete o al principio cuando no podemos ni siquiera sacar una dominada, cuál puede ser una buena idea para sacar esa primera dominada? ¿Qué nos puedes comentar así a rasgos generales? Obviamente los que quieran más información que accedan a tu perfil de Instagram, que luego hablaremos de él, pero bueno, unos pequeños tips para aquellos que quieran saber la técnica de las dominadas. Vale, primero, si te parece, me gustaría hacer una pequeña introducción en rasgos generales de por qué es importante la técnica en cualquier deporte, pero sobre todo en estos deportes en los que hemos dicho que la preparación física juega un papel brutal. Tenía aquí 6, 7 guiones para que la gente entienda el porqué de la técnica, que mucha gente dice, da igual, si yo lo hago de esta forma, bueno, pues aquí lo tienes, espero para a partir de ahora te sirva. Prevención de lesiones, como hemos dicho, un buen control motor, una buena ejecución motora en el gesto correcto me va a ayudar a prevenir esas lesiones. Si no conozco ese gesto, no puedo hacerlo, con lo cual hay que informarse de cuál es el gesto correcto, y ahora los vamos a ver. Y bueno, más aspectos, pretende um, un fondo con el gesto correcto, codos abajo, en el cual el empuje es mucho más natural que hacer un fondo como muchas veces vemos aquí que parece que van a lanzar una onda vital. Pues el efecto que conseguimos, esas adaptaciones que buscamos en el entrenamiento no se van a dar porque no estamos haciendo el gesto con nuestro entrenador o que nosotros buscamos. Mejorar la posible transferencia. En otros deportes, cuando hacemos una preparación física,
los ejercicios son mucho más concretos que en calistenia y si no lo realizas con la técnica adecuada, estás perdiendo esa posible transferencia a tu gesto específico en el deporte. En calistenia es menos esta transferencia porque sí que es verdad que los ejercicios que entrenamos en preparación física son muy, muy, muy parecidos a los que entrenamos o a los que queremos desarrollar en el ámbito competitivo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando estoy haciendo, por ejemplo, lanzadas a front lever, en una progresión u otra, con una pierna, con dos, con rodillas, como sea, si, por ejemplo, me aprovecho, por ejemplo, un poco del balanceo, de un ligero swing, pues los primeros grados en los que trabaja la articulación del hombro, ese dorsal, los estamos perdiendo y es justo en los grados de movimiento en los que trabaja el front lever, en el inicio. Entonces, si pierdo eso, por mucho que me mate a hacer lanzadas, si las hago con swing, no vas a ganar la fuerza específica en esos grados de movimiento, por ejemplo. Más cositas. Mayor trabajo de la musculatura estabilizadora, la musculatura que tiene que ver con mantener la postura correcta, que evita que haga movimientos que no tienen que producirse y demás, sobre todo a nivel de tres articulaciones que son las más importantes en nuestro deporte, que sería el hombro, como musculatura estabilizadora tendríamos que ser deltoides, pectoral, infraespinoso, supraespinoso, redondo, etc, etc, un largo, etcétera. Pues esa musculatura se activa mucho más si estoy haciéndolo con una buena técnica, porque actúan de fijadores, evitando otros movimientos, como pueden ser balanceos, descompensaciones, etcétera. Luego nos iríamos a la musculatura del tronco, toda la musculatura del core, abdominales, recto abdominal, oblicuo externo, interno, transverso del abdomen, cuadrado lumbar, glúteo mayor, que mucha gente se olvida del glúteo. Si hablas con cualquiera de mis alumnos por Instagram o lo que sea, te van a decir, Carlos es un pesado con el glúteo, está todo el día hablando de culos. Pues está ahí, el glúteo es un músculo súper importante para mantener la postura. Y luego, siguiente punto, la mala técnica, y esto ya a modo de reflexión. Tú como atleta, como deportista, llevas a cabo un ejercicio en el cual eres consciente que no lo estás haciendo todo lo bien que podrías. Plantéate dos preguntas. Primera pregunta, ¿estás trabajando con una carga que puedes soportar? Porque a lo mejor el problema, y nos vamos a un fondo de pino, que es un ejercicio que en calistenia se puede progresar de 0 a 100. Si es tu primer día o tu primera semana, llevas poco tiempo, te lanzas contra la pared y empiezas a hacer fondos de pino estrictos, te haces 5 y de esos 5, 4 te han salido mal, apenas has medio ni nada, pues planteate que la carga que estás moviendo es demasiada. Haz una regresión más fácil. Pon los pies en el suelo, haz un fondo en pique o en pipe y mejoras, bajas esa carga y el gesto que vas a realizar es casi el mismo, con un poco menos de inclinación, pero oye, no nos importa. Y la segunda pregunta es si estás, que va en consonancia con esta, es si estás trabajando la progresión adecuada. Por ejemplo, y ahora vamos a cambiar de ejemplo para que la gente tenga varias perspectivas. Entrenamiento de full plants o de straddle plants. Llevas 3 semanas e igual estás intentando hacer negativas en tú. Pues es un ejercicio muy complicado para iniciar. A lo mejor tienes que empezar directamente, en vez de hacer negativas, a mantener la postura 2-3 segundos. La progresión la has elegido mal y en consonancia la carga es excesiva. Pues es imposible que mejores tu técnica en ese ejercicio porque es como si nos vamos al mundo del gimnasio, de las pesas, que es mucho más visual. Yo no llego el primer día y me pongo a levantar 100 kilos en press de banca. Obviamente, si lo intento, aparte de correr el riesgo de quedar sepultado debajo de la barra, lo voy a realizar. Si consigo realizarlo, lo voy a realizar con una técnica horrorosa, pero porque la carga me supera. Pues voy a ponerme menos carga y voy a hacerlo bien. Esa es una reflexión que muchísima gente debería hacerse. Porque el ser humano tiende a sentirse más capaz de lo que realmente es. En otras cosas no, pero en esto del deporte, yo soy de hierro, soy de titanio y puedo con todo. Pues todavía no, siempre digo eso, todavía no. Quizás, seguramente puedes llegar a serlo, pero hoy no es el día. Entonces, vamos a trabajar bien. Sí, sí, esas pautas generales de la correcta técnica, que como decías, así, todos los ejercicios que existen, ¿no? Y es pues complejo, ¿no? A medida que vamos avanzando en nuestro entrenamiento. Pero bueno, como decía, para esas personas, por ejemplo, en ejercicios básicos, hablando ya de ejercicios concretos, de técnica de ejercicios
por no abarcar pues la técnica de todos los ejercicios existentes, podemos centrarnos en algún que otro ejercicio básico. Y por ejemplo, el movimiento de las dominadas, ¿no? Ese movimiento, digamos, que pues todo el mundo que entra en la calistenia pues lo hace antes o más tarde, pero lo va a repetir pues en un número considerable de situaciones, ¿no? Hablamos un poco de la dominada en concreto. Vale, pues bueno, si te parece, realizamos un pequeño análisis de qué es una dominada, qué articulaciones, qué músculos implica, y a partir de ahí entendemos un poco mejor el ejercicio. La dominada es un ejercicio cuyo patrón motor es un tirón, es una tracción en el cual yo acerco algo a mi cuerpo, en este caso acerco la barra, yo voy a ser el que se mueve, pero si la barra, imaginásemos que estuviera suelta, sería la que se acercase hacia la parte delantera de nuestro cuerpo. Una vez que entendemos eso, a partir de ahí, ¿qué articulaciones entran en juego? Entra en juego la articulación del hombro, del codo, y entra en juego la articulación que forma la escápula con la parrilla costal. Es decir, hay un movimiento de la escápula, de deslizamientos sobre esas costillas en la parte posterior de nuestro cuerpo, en nuestra espalda. La piel, al hacer una dominada, veríamos que lo primero que se mueve antes del brazo, por así decirlo, desde que yo estoy totalmente bloqueado, hasta que hago esto, hay un deslizamiento de mi escápula. Es muy importante que la gente conozca ese movimiento, porque es lo primero que se va a mover. Ahora ya pasamos a, los músculos. Todo el mundo puede estar más o menos concienciado a nivel general, sin meternos en mucha paja. Dorsal ancho, redondo mayor, bíceps braquial, braquial anterior, que es un flexor del codo que está por debajo del bíceps, cara posterior del deltoides, y sobre las escápulas, el trapecio y el romboides. Son los músculos más importantes. Consideraciones, tips a tener en cuenta en la dominada. Lo primero, busca la progresión adecuada en la que te encuentres. Si no puedes hacer dominadas, hay un montón de ejercicios que puedes hacer. Puedes trabajar asistido con gomas, puedes trabajar movimientos más de tipo remo, de tracciones horizontales, de acercarnos la barra en sentido horizontal. O puedes buscar una barra baja, meterte debajo y ayudarte con las piernas a subir esa dominada. Es un ejercicio que yo uso mucho con mis chicos y chicas de calistenia, porque es un gesto que se asemeja mucho más a la dominada mejor que el remo, porque el remo al final es un gesto diferente. Tips básicos, 4, mucho al final se nos olvidan las cosas. Primero, entender que el movimiento tendría que partir de patología de un bloqueo total de la articulación del codo y con el hombro ascendido. ¿Qué significa tener el hombro ascendido? Que va a estar más cerca de mi oreja que de mi cuello, este movimiento. Yo cuando empiezo aquí en la dominada, lo primero que se va a dar va a ser un descenso de los hombros hacia abajo y a partir de ahí ya voy a poder flexionar mis codos hacia abajo, hacer que trabaje el dorsal. Pues es muy importante que mentalmente entendamos ese movimiento, porque si no entendemos ese movimiento, muchas veces vemos que hay gente que lleva poco entrenando y que siempre empieza de un brazo antes que de otro, porque no ha movilizado bien una escápula, porque no sabe ni siquiera a lo mejor que existe o que la puede mover. Importante, ¿qué dominada hago? Me agarro con las palmas de la mano mirándome a mí, agarre supino, agarre prono, agarre neutro, agarre separado, junto, etc, etc. Pues bien, la bibliografía, los estudios nos dicen que hay una diferencia muy corta en la activación muscular dependiendo del agarre. Con lo cual, si tienes dudas, bueno, esto significa que da igual que te agarres de una forma o de otra, que más o menos los músculos se van a comportar igual. Pues, si tienes dudas, si a lo mejor eres una persona con poca experiencia, que no puede hacerse muchas dominadas, que a lo mejor has tenido algún problema de hombro o que no confías mucho en la estabilidad de tu articulación, entra. Buscar una monkey bar o cualquier otra barra que te permita hacer un agarre neutro, es decir, como si fueras a mirar por unos prismáticos, colocar los puños de esta manera. Y si no puedes hacer eso, pues al menos hacer un agarre prono, a la anchura de los hombros. Y luego con el codo podemos jugar con la rotación del hombro, en intentar que ese agarre sea neutro, aunque mis puños estén mirando hacia abajo. Yo me pongo aquí, por ejemplo, para que la gente lo vea. Ahora mismo mi codo está apuntando a esa pared blanca. El agarre es prono, mi palma mira hacia abajo, pero yo con mi hombro puedo jugar y rotar ese brazo. Así puedo asemejar a un agarre neutro. Si yo ahora levanto la muñeca con el codo hacia abajo, esto es un agarre neutro. Pues con eso podemos jugar también y que la gente entienda que ese
ese gesto motriz es mucho más saludable para la articulación del hombro. Que si no tienes problemas puedes trabajar como quieras. Si lo haces bien, seguramente no te lesiones. Pero ante la duda, agarre neutro. Ah, y por supuesto, que se me olvidaba, control de las piernas. Pues es súper importante. La gente hay que entender la dominada casi como un gesto global en vez de sintético. Si no controlo mis piernas, si no activo el abdomen, no activo el glúteo, no activo incluso mis cuádriceps o mis isquiotibiales, las piernas van a jugar un papel muy importante en la transmisión de fuerzas. Es decir, si mis piernas se mueven hacia adelante y hacia atrás, yo cuando traccione hacia abajo voy a tener que luchar encima contra esas fuerzas en direcciones opuestas. Con lo cual, cuanto mayor estabilidad y alineación del cuerpo haya, mucho mejor para el gesto. Estos serían, yo creo, los 3 tips más importantes que la gente no entiende. Obviamente hay otros, pero bueno, los otros ya hay un montón de gente que se ha encargado de transmitirlos. Pues esos pequeños consejos que nos has transmitido los tenemos en cuenta y si la gente que quiera aprender más, pues bueno, que pueda acudir a tu perfil de Instagram al que pues bueno, puedan encontrar más información. Hablando de más ejercicios, vamos a comentar también un poquito lo que dices tú por encima, unos tips básicos. Fondos en paralelas, otro básico, otro grande, otro de los que pues también suele ser bastante utilizado y el cual pues no siempre es tan bien ejecutado como nos gustaría, como debería, ¿no? ¿Qué opinas de los fondos en paralelas? Vale. Aquí sí que es verdad que a lo mejor me tengo que morder un poco la lengua y respecto a lo que hemos estado hablando antes de que la calistenia nos lesiva y demás, sí que es verdad que hay gestos en esta disciplina. Me voy a dejar de mover porque veo que estoy bailando y la gente le va a marear. Sí que es verdad que hay ciertos gestos en esta disciplina que, si no lesivos, para no asustar a la gente, sí que podemos decir que pueden comprometer un poquito más esa estabilidad, esa morfología de ciertas articulaciones. Por ejemplo, sí que la evidencia científica nos dice, hay un montón de estudios de kinesiología, de biomecánica y demás, que dicen que si el hombro sobrepasa la extensión en más de 15 grados, pues hay una mayor probabilidad de lesión en ese hombro, en ese supraespinoso y en ese espacio subacromial que separa la cabeza del húmero de lo que es la... Entonces, vamos a pensar en el fondo de paralelas como un ejercicio que hay que hacer con mucha precaución. Hablamos de básicos. ¿Qué son los básicos? ¿Ejercicios que son fáciles o ejercicios que usamos para prepararnos físicamente? O sea, en preparación física. Hay que hacer esa distinción porque nosotros, tú, Miquel, yo, sabemos perfectamente lo que es un ejercicio básico en dificultad y un ejercicio costoso, difícil en dificultad, valga la redundancia. Pero una persona que empieza en este básico corre el riesgo de pensar que cualquier ejercicio que la gente nombre como básico va a ser fácil. Y a lo mejor, si nos ponemos, hace una rutina de 10 más que las 20 dips y 30 dominadas y para él está entrenando básicos. Pues yo no puedo hacer eso, para mí eso no es básico ni mucho menos. Entonces, intentar sacar a los dips de esa concepción de ejercicio básico porque se requiere un control brutal de nuestro cuerpo para poder ejecutarlo de forma correcta. Tengo un post hablando sobre los dips, lo resumo rápidamente. Lo primero, entender el gesto, que la persona sepa que no puede realizar un dip bajando más de X para que su codo no vaya más de 15 grados fuera de su cuerpo, no se proyecte 15 grados fuera de su cuerpo por la parte posterior. Una vez que la persona sabe esto, puede empezar a trabajar ese patrón de movimiento de forma más sencilla. Pues si no es un gesto muy importante, yo de hecho lo obviaría, lo sacaría del entrenamiento. Si no hay un objetivo de rendimiento, si la persona no va a competir o no va a buscar una competición de resistencia, de fuerza, de street lifting, yo no entreno dips. Yo prefiero buscarme las mañas y buscar los otros ejercicios que me ofrezcan algo más parecido. Pero bueno, la gente es libre, vamos a decirles cómo puedo hacer esto. Lo primero, si no tienes una experiencia fundamental en fondos en el suelo, en flexiones, no intentes los dips. Gana confianza en suelo y luego ya vamos a las paralelas porque cambia totalmente. Segundo, podemos, una vez que controlamos ese gesto, podemos intentar una segunda variante o podemos buscar una segunda variante que es mucho menos lesiva para el hombro, pero a la vez es mucho más dificultosa a nivel técnico. Consiste en inclinar ligeramente nuestro tronco sobre las paralelas, una vez que estamos en bloque sobre las paralelas, como un palo vertical, intentar hacer con
con el hombro, con el deltoides, este movimiento para poder meternos un poco en sentido más horizontal, que nuestra cabeza mire un poco más abajo, de forma que el empuje es muy difícil que sobrepase el plano del cuerpo. Nos vamos a quedar ahí, vamos a poder empujar un poquito menos, pero no vamos a comprometer la estabilidad del hombro y va a ser un gesto muy parecido. ¿Qué pasa? Que para eso le tengo que pedir al hombro que, aparte de que me baje y me suba, que cuando me suba me mantenga en una posición más horizontal. Sería, para que la gente lo vea más gráfico, o si no que vaya al post, sería con una posición intermedia entre estar totalmente vertical en apoyo en paralelas y estar en tuck planche. Eso sería como un semifondo en tuck planche. Los fondos en tuck planche, si se dominan, es un ejercicio mucho más práctico que un on-dip. Me la juego, lanzo un consejo. Si eres capaz de mantener una tuck planche durante 15-20 segundos, olvídate de los dips y realiza fondos en tuck planche. Es un ejercicio con una carga muy superior, con una técnica mucho más limpia y que te va a servir mucho más para transferir esa capacidad hacia la straddle planche, hacia el pino, hacia todos los movimientos que sean de apoyo y empuje. Pues esos consejos en el caso de los fondos en paralelas y los has comentado, los fondos en suelo o flexiones. También un ejercicio que es muy utilizado por la mayoría de practicantes de la calistenia. Vamos a dar también unos cuantos consejos sobre este concreto movimiento. Vale, genial. Bueno, antes con los dips se me había olvidado hablar de articulaciones y músculos, pero vamos, como son prácticamente los mismos que en los fondos, quien le interese que los encuadre también en este grupo porque funcionan de forma muy parecida. Los fondos es un ejercicio, los fondos en el suelo, las flexiones, como las conoce todo el mundo, las push-ups, es un ejercicio que debería realizar en la preparación física todo el mundo, en una progresión o en otra, más difícil o más fácil, con un agarre o con otro, pero es un ejercicio que no se debería olvidar en la calistenia, de igual manera que la gente que entrena en gimnasio, fuerza de verdad y demás, no se olvida de estudiar press de banca. Pues nosotros igual no nos deberíamos olvidar nunca de las dominadas, de las flexiones y de otros ejercicios fundamentales, no básicos, pero sí fundamentales. Analizando el gesto del fondo, es un empuje horizontal, aunque lo haga en el suelo boca abajo, la fuerza que hago respecto de mi cuerpo es en un plano horizontal, con lo cual es un empuje horizontal, en el que van a intervenir de nuevo la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la muñeca a modo de estabilizador y, por supuesto, la articulación de tanto mi columna vertebral como la articulación de la cadera, como fijadores, para que la técnica sea correcta. Los músculos que realizan ese empuje, no los que estabilizan, sino los que me empujan del suelo, los que me alejan del suelo, pues serán, como todo el mundo sabe o pueda saber, el pectoral mayor, el haz delantero clavicular del deltoides, el tríceps braquial, el anconio, un músculo muy pequeñito que está por el codo, pero que también extiende, y pectoral menor también puede jugar algo. Y ahora hablaremos de la activación del serrato, que si la gente no conoce el serrato, es este músculo que sale en forma de sierra por debajo de la axila de los brazos. Muy estético, por cierto, muy buscado en competiciones de física y demás. Bien, fondos realizados de dos formas, con bloqueo escapular o con movimiento libre de las escápulas. Yo he hablado con varias, pero tengo la suerte de estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid y, joder, es una maravilla porque es que te encuentras a gente que sabe de cualquier cosa. O sea, el que hace remo sabe de remo, el que hace fútbol sabe de fútbol, hay un montón de gente que sabe un montón con la que se puede dialogar y aprender igual o más que en ciertas clases, por desgracia. Entonces, yo tuve una charla con un compañero y me hizo reflexionar sobre esto. Es decir, en press de banda trabajamos o se trabaja con retracción escapular, la reducción de las escápulas, de forma que el único movimiento que existe es el del hombro y el codo puro. No hay ayuda de esa anteriorización del hombro. Y él me dijo, ¿y las flexiones tú cómo las haces? Y yo lo pensé y digo, ostras, yo nunca he aislado el movimiento de las escápulas. Digo, yo siempre cuando bajo en el fondo tiendo a juntarlas y en el empuje al final el último movimiento es los hombros hacia adelante. Entonces aquí lanzo una propuesta. Prueba las dos y piensa a ver cuál se adapta más a tu objetivo. Por ejemplo, si tienes un objetivo más saludable, más de preparación física, que no te interesa mucho ciertos movimientos, prueba a hacerlas con retracción escapular. A mí en lo personal no me resultan cómodas, pero porque llevo 6 años entrenando flexiones de la otra forma y no me he lesionado nunca y para mí es un gesto óptimo. Entonces, para mí son muy incómodas, pero oye, alguien que se inicia a lo mejor consigue
realizar ese fondo con un press de banca con retracción escapular. Os invito a que probéis. A ti, Miquel, pues si no lo has probado nunca, si también tienes experiencia en el entrenamiento y no lo has hecho, te invito a que lo pruebes porque es una sensación para nosotros bastante extraña. Ahora, que buscas rendimiento en street workout, que te gustaría en el futuro conseguir, por ejemplo, el ejercicio más transferible que se me ocurre, una straddle planche, trabaja esa protracción del hombro hacia adelante, esa activación del serrato, ese bloqueo de la articulación por delante del plano del cuerpo, porque lo vas a necesitar para realizar una correcta técnica en este ejercicio, como he dicho. Es antes, aparte de esta reflexión que muy poquita gente se ha hecho. El gesto, muy importante, lo que hemos hablado también en la dominada, del codo, esa rotación externa, pues se transfiere también a los empujes. Lo mismo, un empuje, cuando yo siempre digo tanto a mis niños de 6 a 9 años como a los adultos, cuando no cogen este gesto bien, les digo, imaginad que vais a empujar a alguien que os cae mal. Nadie empuja a alguien que le cae mal así. Siempre empujamos aquí hacia adelante, cuando abro una puerta, llevo el codo abajo, porque cuando voy a hacer un fondo que biomecánicamente el movimiento es el mismo, ¿por qué tengo que alterar ese patrón motor? ¿Cómo consigo eso? Bien, pues me apoyo en el suelo, anchura de las manos más o menos, la del hombro, muy importante que la mano, para que se vea, se proyecte justo debajo del hombro, que el hombro no esté ni más atrás ni más delante, hacia el lado o hacia adentro sí que puede estar, pero bueno, en este eje no. Estoy aquí alineado, lo que tengo que buscar es lo mismo que antes. Si yo tengo el codo hacia afuera, en el momento en el que baje el fondo, mi codo se va a abrir hacia la pared. Sí que hay hay muchísimos estudios que hablan sobre la estabilidad del hombro, el manguito de rotadores y demás, que dice que abducciones o separaciones de más de 90 grados pueden comprometer la articulación del hombro trabajando con carga. Pues vamos a evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? Igual que antes. Me imagino que agarro la barra o el suelo y juego con mi hombro, rotando hacia afuera. De esta forma, cuando yo baje en el fondo, el codo no se tendría por qué separar más de 45 grados. Es una pauta, son 45 grados. Al final es eso, que el empuje sea un movimiento mucho más natural. Volvemos a lo de antes, busca la progresión adecuada. Si no puedes hacerte 10 fondos seguidos, obviamente los últimos 3, 4, la técnica va a ser bastante deficiente en una primera serie. Entonces, apoya las rodillas, busca un apoyo de las manos un poco más elevado, trabaja siempre, ajusta la carga. La gente que trabaja con pesas tiene mucho más fácil el ajuste de la carga. Nosotros podemos jugar con inclinaciones, con número de apoyos, con lateralidad, se me ocurre también con gomas, tanto de ayuda como aumento de carga, por parejas. O sea, hay muchas formas de ayudarnos y de dificultarnos. Pues vamos a estrujarnos el coco y vamos a pensar en cómo podemos hacer más eficiente el gesto y aprovecharlo más. Y sobre todo, también muy importante la cadera. O sea, si puedo hacer 2 ejercicios en uno, puedo hacer un ejercicio de abdomen y un ejercicio de empuje en el mismo fondo. Y esto es algo que sabe todo el mundo, que hay que mantener una postura alineada. ¿Qué le voy a decir aquí a la gente? Que por favor use su glúteo. Que vamos a olvidarnos de aprieta el abdomen, mete el ombligo. No, tenemos que entender lo que tenemos que hacer. Si no entendemos el movimiento que tengo que hacer con mi cadera, con mi pelvis, no me sirve nada apretar el ombligo. Yo puedo apretar el bíceps con el brazo extendido, ponerlo como una piedra y que el brazo no se mueva. Pues con mi abdomen pasa lo mismo. Yo puedo apretar el abdomen a muerte y no provocar nada en mi pelvis. Lo que yo tengo que saber es que mi pelvis tiene que rotar para alinear esa columna vertebral. Si me pusiera de pie podríamos hacer el movimiento. Es decir, si yo activo mi abdomen, esta es mi pelvis, activo mi abdomen por aquí, de forma que el abdomen va a subir la pelvis, y activo mi glúteo por aquí detrás, de forma que el glúteo va a descender la pelvis por detrás, al final lo que me encuentro es con una sinergia que me rota la pelvis y que alinea la espalda. Pues eso es lo que la gente tiene que entender y tiene que buscar. Es decir, tira de un lado hacia arriba, tira del otro lado hacia abajo y coloca tu espalda bien. No aprietes el ombligo, no metas el ombligo, porque si no activas el glúteo te vas a quedar a mitad de camino. Yo creo que esos tips serían los más relevantes, que la gente puede desconocer más. Pues esas flexiones o fondos en suelo, sobre todo el tema que has comentado de los codos, yo es lo que me llama mucha atención, ¿no? En los parques de calistenia la gente pues haciendo las flexiones con los hombros, pues tal vez con los codos demasiado, lo que dices tú, abducción de hombro y igual tal vez pues una posición 45 grados
más cerca del cuerpo, pues evitaría alguna que otra dolencia y sería, pues eso, bastante más correcto, ¿no? Hemos hablado... Sobre todo, perdona que te corte, que tampoco quiero que la gente se lleve una concepción de que las white push-ups son un movimiento lesivo, por ejemplo. Se me ocurren estas, como podría decir, un montón. Vamos a pasar el filtro. Hablo siempre para la gente que menos sabe, porque la gente que más sabe se conoce un poco más y puede saber dónde está su límite y dónde no está su límite. Una persona que empieza no tiene ni idea de dónde está su límite. Y probablemente no tenga ni idea de calistenia, de cómo entrenar y demás. Entonces, vamos a ir siempre a lo seguro y a partir de ahí, a medida de que te vayas conociendo, que vayas ganando confianza en tus articulaciones, en tus músculos, que no hayas tenido ninguna lesión, que tengas visto bueno de fisio, de médico, etcétera, etcétera, pues puedes empezar a jugar, a hacer otras cosas, porque yo entreno gestos que luego en clase digo que son lesivos, pero no es lo mismo, hay que contextualizar y saber cada uno esa individualización famosa, que no se lleva a cabo en calistenia para nada, por desgracia, pues es necesaria para lo bueno y para lo malo. Ni para todo el mundo valen las rutinas de cualquiera, iba a decir un nombre, pero bueno, prefiero decirlo de cualquiera, que para todo el mundo tampoco tiene por qué ser lesivo lo que para otras personas. Sí, depende. Eso era lo que se me había olvidado. Oye, pues hemos hablado de 3 ejercicios de tren superior y lo que decíamos antes de las características morfológicas del deportista de calistenia, que de arriba está siempre mucho más sobrado que de abajo. Bueno, pues vamos a dedicarle a las sentadillas otro pequeño espacio para que, bueno, pues la gente no se olvide del entrenamiento de pierna, ¿no? También existen muchos más ejercicios de pierna que pueden ser incluidos, pero bueno, pues por empezar con este ejercicio también interesante a nivel pues de varias partes, de varios grupos musculares de nuestro tren inferior. Bien, bueno, la sentadilla, ejercicio básico, fundamental. A mí también de vez en cuando se me escapa la palabrita. Fundamental para fortalecer las piernas. Gesto que yo me encuentro con 2 situaciones, o gesto que la gente pilla la primera o gesto que la gente no coge ni aunque se lo intentes meter por la oreja a presión. ¿Qué es lo importante? Como siempre, soy muy pesado con esto, pero es que todo funciona igual. La forma de trabajar que yo utilizo es la misma. Voy desde la base y a partir de ahí voy sacando ramas a ver en qué se diferencia cada cosa. Pero lo importante es entender el gesto, es entender, diferenciar sobre todo la sentadilla del peso muerto. Son 2 ejercicios de pierna que en calistenia no se trabaja. Necesita una carga externa. Pero bueno, los 2 ejercicios básicos del tren inferior. La sentadilla tenemos que entender que es un movimiento vertical, con un eje, con un vector de movimiento fundamentalmente vertical, en el cual va a involucrar la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Va a existir una triple extensión y una triple flexión en la bajada y en la subida de esas 3 articulaciones. Luego también trabajamos con carga, sin carga, la columna va a representar un papel de estabilización y demás, pero vamos, si trabajo sin carga, fundamentalmente esas articulaciones del miembro inferior. Musculatura implicada, glúteo mayor, glúteo medio, isquiotibiales, gemelo, prácticamente la mayoría de los músculos que trabajan la flexoextensión del tren inferior. Isquiotibiales, ¿por qué trabajan los isquiotibiales en una sentadilla? Los isquiotibiales cumplen 2 funciones. La gente mayoritariamente solo conoce una, la de la flexión de la rodilla, es decir, los isquiotibiales nos flexionan la rodilla, muscular que también funciona o repercute en la articulación de la cadera extendiéndola. Con lo cual, cuando yo subo en la sentadilla, el fémur se proyecta en sentido posterior, estoy extendiendo la cadera, el isquiotibial está trabajando también. No tanto quizás con una flexión activa de rodilla o en un peso muerto con mucha carga, pero está ahí. Que muchas veces tenemos agujetas al hacer sentadillas en los isquios y digo, ¿por qué? Lo he hecho mal, no lo has hecho bien precisamente. Lo más importante es entender que el patrón de ese movimiento no tiene que fundamentarse en la flexión de la rodilla, sino que tenemos que pensar mucho más en la cadera, en hacer un gesto natural al sentarnos. Nosotros cuando nos sentamos no tenemos el asiento en nuestro pie, por así decirlo. No coincide el asiento con el punto de apoyo del pie. Al hacer la sentadilla, en flexionar la rodilla hacia adelante para llevar el talón al glúteo, aunque no llegue, pero bueno, es esa línea de movimiento la que tiene que seguir. Coge una cámara en su casa y se graba sentándose en el sofá, verá que el pie está muy por delante del punto de apoyo
de su cadera, de su glúteo. Entonces el gesto que tenemos que buscar es ese, de que la cadera se tiene que ir hacia atrás y hacia abajo. Y eso solo lo consigo si juego con la articulación de la rodilla, porque si la cadera la mantengo fija de la rodilla, voy a proyectar la cadera sobre el talón del pie. Y no quiero eso, quiero que primero vayas atrás y te sientes en ese sofá, en esa silla. Y la activación del glúteo va a ser mucho mayor, la repercusión sobre el tendón rotuliano va a ser mucho menor, la incidencia lesional va a ser mucho menor, etc, etc, etc. Sobre la sentadilla la verdad es que no hay mucho más que hablar. Bueno, podríamos hablar también, importante esto, que nos olvidemos de la sentadilla se hace con una separación de los pies igual o ligeramente superior a la de la anchura de la cadera. Mentira. Igual que para que las flexiones, el gesto correcto es igual o un poco superior, ahí sí, porque los hombros de la mayoría de las personas hay mucha menos diferencia en la morfología del hombro que en la morfología de la cadera, vienen mucho más determinada genéticamente. Depende mucho, como decía, de esa morfología de la articulación. No es lo mismo que una persona tenga una cápsula articular así de abierta, en el cual la cabeza del fémur va a poder moverse con mucha mayor libertad, que una persona que tenga mucha mayor circunferencia en el hueco, con lo cual la articulación va a estar mucho más limitada. Estos son detalles, por así decirlo. O sea, ni una persona no va a poder sentarse y otra va a poder sentarse como quiera. Pero bueno, que al final lo que tengo que buscar es dos cosas. Primero, en qué amplitud, en qué separación de piernas estoy más cómodo o más cómoda haciendo esa sentadilla. Y segundo, en qué, en qué rotación de los pies estoy más cómodo o más cómoda. A lo mejor una persona está cómoda aquí, otra persona está cómodo aquí y otra persona está cómodo aquí. Cada uno tiene que buscarla. Yo, por ejemplo, para hacer una sentadilla con peso bien en barra, necesito abrirme considerablemente de piernas y proyectar los pies un poco hacia afuera para hacer una buena técnica. Y yo soy una persona con una flexibilidad de isquiotibiales no sorprendente, pero sí normal tirando a buena, con lo cual no debería estar limitado por ahí. Señal de que mi limitación viene por otra parte. Eso también es importante, que la gente piense en ello y que no se ciña directamente a sentadillas 90 grados, porque es condenar a un porcentaje de la población a hacerlo mal. Pues esos tips para la sentadilla, ejercicio de tren inferior. Y bueno, cambiando de tercio, hemos hablado de técnica de ejercicios. Hemos hablado al principio de si la calistenia es también lesiva. Y bueno, también pues en este caso te quiero preguntar por desgracia, por algo que suele ser típico, no solo en gente que practica calistenia, sino también en gente que entrena, que está dentro de este mundillo de la fuerza, y es ese temido síndrome cruzado superior. Pues eso, con los hombros y la cabeza pues adelantados, redondeo de la espalda alta y demás. Háblanos un poco de qué es esta patología y cómo podríamos digamos, prevenirla y digamos, proteger nuestros hombros de cara a posibles lesiones y dolencias. Pues, bueno, a diferencia de otras patologías que sí que nos podemos buscar por nuestro propio pie practicando este deporte, como pueden ser esguinces, roturas de fibra, luxaciones, etc., etc., traumatismos, etcétera, es decir, la lesión es intrínseca del deporte, si iniciara este deporte no me lesionaría de esta forma. Con el síndrome cruzado posterior nos pasa lo contrario, y es que por simplemente el hecho de ser seres humanos en el siglo XXI y sobre todo en el primer mundo, pues tenemos mayores probabilidades de sufrir este síndrome. Es decir, hay un porcentaje muy considerable de la población actual que padece este síndrome en mayor o menor medida o sufriendo síntomas o asintomáticamente. Pero bueno, explicamos un poquito en qué consiste esto. Pues básicamente consiste en una descompensación de la musculatura de la cintura escapular y del cuello, de la espalda, o sea, un conjunto de músculos muy grandes que a lo largo de la evolución y por diversos factores sociales y demás, pues han cambiado su función. En el cuerpo humano, para entenderlo mejor, hay músculos que cumplen una función de mantenimiento de la postura o de evitar movimientos, recto del abdomen, glúteo mayor, musculatura intrínseca de la espalda, etcétera, que me mantienen en una determinada postura, y luego hay otros músculos que se encargan de generar movimiento para poder realizar las acciones de la vida diaria. Como por ejemplo, pues, no sé, coger una botella, coger un peso, ganas a las extremidades están más dedicadas a eso. ¿Qué pasa?
que el tronco está ahí un poco en tierra de nadie. Ostras, el tronco tiene que mantener una postura, pero también tiene que realizar unos movimientos. Entonces se va a adaptar a lo que nosotros le llevemos. Mirar el móvil, trabajar en una oficina, llevar mochilas o cargas durante mucho tiempo, estar mucho tiempo en el sofá viendo la tele, estar sentado de una forma incorrecta. Estar sentado en una silla es sentarse de una forma incorrecta desde el punto de vista biomecánico humano. O sea, nos estamos sentando mal, nos estamos poniendo en una postura incorrecta por el simple hecho de estar en una silla. Esto a la gente le choca mucho cuando se le dice, pero es verdad. Luego vas a una clase de Animal Flow o de movimiento natural y ves que la gente se puede sentar en cuclillas perfectamente, puede apoyar el glúteo en el talón perfectamente. Así es como deberíamos sentarnos, así es como nos sentábamos hace miles de años. Pero hemos perdido esa función. Entonces, hemos hecho que músculos que se tendrían que dedicar al movimiento pasen a realizar una función de mantenimiento de la postura y al contrario. Y eso, pues biomecánicamente tiene sus desventajas. El síndrome cruzado posterior en concreto, ¿en qué consiste? Consiste en que los músculos interescapulares, sobre todo musculatura como el trapecio, el romboides, angular, etcétera, se encuentran inhibidos, es decir, han perdido esa función de mantenimiento de la postura. Los flexores del cuello también lo han perdido. Entonces, de ahí tenemos ese síndrome cruzado, es decir, tengo una línea que me sube desde la parte media de mi espalda cruzándose con el cuello y luego tengo una línea oblicua en sentido inferior que me va a indicar que tengo el trapecio superior, trapecio medio también en ocasiones, dependiendo de la persona, el pectoral menor, el pectoral mayor y todos los rotadores internos como el dorsal ancho los tengo excesivamente tónicos, excesivamente fuertes, con lo cual hemos variado nuestro patrón postural. ¿Qué pasa? Que lo hemos variado en tan poco tiempo que no le hemos dado la oportunidad a nuestro sistema óseo y articular a adaptarse igual de rápido con nuestro sistema nervioso. Entonces, hemos llevado a cabo la transformación a una postura que no es correcta y que puede acarrear muchos problemas. Al realizar este workout, empeoramos eso. Realizamos mucho trabajo de rotadores internos. Ojo, no estoy diciendo que se hagan gestos de rotación interna, pero por el simple hecho de trabajar el dorsal, que es un rotador interno, aunque no lo trabajes en esa rotación, ya estás potenciando ese gesto. Con el pectoral pasa lo mismo. 5 días a la semana, divide su rutina siendo optimistas, 2 días de empujes o de pectoral, 2 días de tracciones o de espalda y 1 día de pierna, vamos a dar esa oportunidad. Pues 4 días a la semana está entrenando rotadores internos. ¿Cuántas veces entrenamos los rotadores externos? En gestos específicos, nunca. Únicamente si yo los activo para mantener esa postura correcta de los codos. Ahora dice la gente, bueno, pues voy a realizar al final de mi rutina de los lunes, voy a realizar un ejercicio compensatorio para los hombros, el famoso face pull, o la famosa separación, bien este gesto, o bien este gesto con el codo pegado al cuerpo. Voy a realizar 3 series de repeticiones con una gomita. Ahora piensa, estás entrenando a esta frecuencia, a esta intensidad de los rotadores internos y estás entrenando 1 día a la semana 30 veces, o sea, 30 movimientos en total, 3 por 10, los rotadores externos. Si de por sí, por simplemente el hecho de estar vivo y de vivir en el siglo XXI, ya tienes un hándicap mayor todavía, no basta. No basta para nada. No por realizar 1 día a la semana esos ejercicios compensatorios te va a bastar. De hecho, vas a seguir empeorando. ¿Qué hay que hacer? Pues sobre todo cuando se empieza a entrenar, antes de nada, que la persona que empieza a entrenar sepa lo que es el síndrome cruzado superior, sepa que ya lo padece, por lo que hemos dicho, por estar vivo, y que sepa prevenirlo. Es decir, si voy a hacer 3 por 10 de dominadas, tengo que hacer 4 por 10 de rotadores externos. O si no puedo hacer 4 por 10 de rotadores externos, por poner un ejemplo, porque estoy haciendo series y repeticiones por decir algo, por rellenar la frase, pero bueno. Pues aparte, dedícate tu día de descanso, ese día de descanso que la gente, ese día de descanso que muchas veces vemos por las redes, que la gente echa a rabiar ese día de descanso, que se aburre, que está deseando que llegue el lunes, en caso de que se descanse el domingo y demás, pues darle una oportunidad a ese día de descanso y aprovechar para entrenar la movilidad, la flexibilidad del hombro y dedicarle tiempo a ese trabajo de prevención de lesiones. Porque igual que la prevención de lesiones por una parte, y sobre todo pensar eso, que algo que realizas durante 12 horas al día, más el tiempo de entrenamiento,
no se va a poder compensar con un único ejercicio compensatorio a la semana ni de lejos. Un problema bastante serio en la población en general en sí y nosotros más todavía. Todavía estamos ahí, todavía tenemos mucho que pensar sobre el síndrome cruzado posterior para ver cuál es la forma más eficaz y eficiente de prevenirlo o de corregirlo. Pero bueno, eh, tampoco esto es una alarma o quiero que la gente mañana vaya a los parques a entrenar o al gimnasio mirándose al espejo, porque es algo de lo que hay que ser consciente, pero si miramos a los gimnastas y a muchos deportistas, ya no de alto nivel, tienen ese síndrome, entonces también conviene diferenciar el síndrome cruzado superior, eh, producido por adaptaciones fisiológicas y morfológicas en un cuerpo, es decir, hemos provocado ese síndrome superior y hemos sabido llevarlo, por así decirlo, que ese síndrome cruzado superior que no hemos sabido llevar. ¿De acuerdo? Sería como una enfermedad controlada o no controlada, que puedo conocerme más o menos. Que es una patología y que no debería ser así. Pero que si llevas 20 años con un síndrome cruzado posterior asintomático y lo conoces y tu médico te ha dicho que no te preocupes, tampoco te tomas la cabeza. Pero si empiezas a entrenar, tenlo muy en cuenta. Oye, pues para ir terminando, ¿qué proyectos tienes para este año 2018? Bueno, pues la verdad es que concretos, ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, desgraciadamente hace una semana me tuve que salir de la organización del Campeonato Nacional de España de 2018 porque, bueno, colaboro con la organización española Street Workout desde que se fundó hace 2 años y pico. Aunque hayamos cambiado el nombre, pero bueno, seguimos ahí los mismos. Y me he tenido que salir por cuestiones de trabajo. Yo venía organizando los campeonatos nacionales de los 2 últimos años en colaboración con otras personas, los llevaba organizando yo y la gente organizaba las stages autonómicas y demás. Y es una cosa que me ha dado bastante pena, pero por motivos no he podido seguir. Entonces ahora mismo mi objetivo principal para el 2018 y para el 2020 es acabar la carrera, formarme lo mejor que pueda, sacarle el mayor provecho que pueda al conocimiento que está en la facultad, tanto dentro de las clases como fuera de las clases, aprovechar todos los eventos que se hagan y los cuales me puedan servir para seguir aportando conocimiento a la población y en concreto a la gente que practique este workout y seguir creciendo en mi puesto de trabajo para intentar que por lo poco a poco se vaya reconociendo por empresas del sector del fitness, la calistenia, como una herramienta muy potente para trabajar con la población, con la cualificación adecuada y con el conocimiento adecuado. Mi objetivo principal, por así decirlo, ahora mismo en mi trabajo, yo entré a trabajar en junio del año 2017 en el centro donde estoy ahora, un centro en el cual contamos con unas instalaciones, yo creo que es el parque más grande que hay en Madrid, junto con Getafe a lo mejor, pero bueno, hablamos de una instalación privada, con lo cual tenían un potencial enorme, pero no sabían gestionarlo, nadie conocía la disciplina y demás. Y entonces yo llegué allí y me planteé con un proyecto de sacar adelante una escuela de street workout para niños, jóvenes y adultos, y por suerte salió adelante y llevo trabajando en ello desde junio. Ahora he adquirido un pequeño aumento de la responsabilidad en ese cargo, por lo que tengo que dejarlo otro. Pero sacarlo adelante y cada vez tener la oportunidad de contar un poquito más, de que la gente me tenga un poquito en cuenta dentro del sector y que al final me puedan reconocer a mí y a más gente que se vaya formando como profesionales capaces de aportar una nueva actividad a la población, una actividad muy, muy potente, tanto a nivel de prevención de lesiones como a nivel de salud, como a nivel de entrenamiento, de rendimiento. La verdad es que la calistenia es lo que nos permite, una actividad súper versátil que según el enfoque que le demos nos puede servir para una cosa o para otra. Esos serían mis proyectos actuales. Pues Página intentar aportar información cada vez de mayor calidad y aunque no me obsesionen los seguidores por el número, pero sí que intentar llegar al mayor número de personas posible para poder ayudarles y para poder empezar a cambiar el paradigma del street workout y de la calistenia, primero a nivel nacional y luego a nivel mundial. Pues qué bueno, tío. La verdad es que es todo un gustazo tener a gente como tú en este barco de la calistenia, de entrenamiento con peso corporal,
con esa energía y con esa motivación para sacar, pues bueno, para llevar este deporte o este tipo de entrenamiento, este sistema de trabajo, pues mucho más lejos y pues, que gente como yo también pueda aprender sobre ti. Y nada, oye, para terminar, ¿dónde puede la gente saber más de tu trabajo? ¿Algún mensaje que quieras darles también acerca de pues dónde estás, dónde te pueden encontrar, si quieren entrenar contigo, contactar, información, cuáles son tus coordenadas? Pues voy a dar muchas opciones para que la gente tenga muchas probabilidades de dar conmigo si quieren. El centro de mi trabajo lamentablemente no lo quiero compartir de momento, aunque cualquiera que me siga por mis redes puede localizarlo, pero bueno, prefiero tampoco no compartirlo porque la política de empresa del centro es un poquito estricta en ese campo. Pero bueno, como allí tampoco me van a poder encontrar porque solo podrían entrar abonados, tampoco la gente se va a perder nada por no saber dónde estoy de momento. Aunque ya digo que no es difícil saber. Por redes me podéis encontrar en Instagram, @calistenia_eficiente. Si no usáis Instagram, en Facebook podéis seguirme igual, pero lo único que hago es trasladar las publicaciones de Instagram a Facebook, pues en Facebook no estoy nada activo. Si tenéis que contactar conmigo, hacerlo vía email o vía Instagram. ¿Dónde entreno? ¿O dónde me podéis localizar? Si tenéis la oportunidad de visitar la Facultad de Ciencias del Deporte, podéis encontrarme por allí vía mensajes. Estoy allí pues, de lunes a jueves este cuatrimestre por las mañanas. Y entrenar, pues hoy entreno en mi centro de trabajo, en el cual no podréis hacer, como lo he dicho, lamentablemente. Espero que en el futuro podamos cambiar eso. Y también entreno en un Dream Fit del barrio de Vallecas, en la Asamblea de Madrid, con lo cual ahí podéis pagar entrada del día. Si alguien tiene el interés de entrenar conmigo, de hablar conmigo, de charlar sobre cualquier duda que tenga, podemos pactar un entrenamiento y realizarlo aquí. De momento en parques por horarios no puedo entrenar en parques, intentaré en verano retomar alguna rutina en algún parque para ver también a la gente, pero de momento la verdad es que me muevo por esos páramos. Bueno, pues ahí están esos sitios por los que te podemos encontrar. Oye, pues de nuevo un placer, encantado que hayas podido estar aquí un ratillo hablando conmigo y con la audiencia sobre estos temas de los que tanto conoces. Y todo un placer, Carlos. Seguimos en contacto y bueno, te envío un fuerte abrazo. Otro para ti, Miguel. De nuevo, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con tanta gente que te sigue. Te deseo muchísima suerte con el canal y, como te digo, estoy a tu disposición para cualquier cosa que necesites aquí en el futuro. Un saludo.